¿Cuántos se gozan con los anuncios? Siempre hay algo diferente. Siempre hay un tic distinto ahí que nos hace reír. Fortalece nuestros corazones, ¿verdad que sí? También, aparte de la palabra, también los chistes y las anécdotas de los muchachos que lo hacen cada vez mejor. Un aplauso a cada uno de ellos que se paran aquí a darle a usted la información de la mejor forma y buscan la manera de que usted lo entienda y a la vez se ría y goce. Y la semana pasada tocamos un tema que Dios nos regaló. A ver, ¿quiénes vinieron la semana pasada? ¿De qué se trató el tema? ¿Qué nos habló Dios la semana pasada? ¿Sí? Florero. El florero. Nos hablaron del florero. El alfarero. Allá escuché algo, allá escuché algo. El chamote. Wow. ¿Y vinieron los chamotes o se quedaron los escombros? ¿Chamotes o escombros? ¿Dónde están los escombros aquí? ¿Los chamotes dónde están? Se puede decir chamote o chamota, así, si lo busca también ahí en San Google, ahí sale también chamotes o chamotas. Bueno, por ahí están haciendo la pregunta, ¿qué clase de chamote es, Anthony? Depende de la triturada que le hayan dado. Si lo pulverizaron bien, es un chamote de los duros y resistentes. Si ya cuando estaba llevando ciertos golpes salió corriendo, entonces quedaron partículas medio grandes. Y recuerden que mientras más fino, más resistente. Mientras más grueso, más adorno es. Entonces, él decide qué tipo de chamote es. ¿Cuál es? El que fue bien pulverizado. Bueno, ahí está. Un chamote resistente, fuerte, fino. Bueno, me consta, de verdad que sí me consta. Sé los procesos, las diversas dificultades que Anthony ha vivido y han pasado. Y a pesar de, ha permanecido. Ha decidido ser chamote y no escombro. En una ocasión, Jesús reunió a sus discípulos y les dio un consejo, les dijo: ya dentro de poco me toca irme, se van a quedar sin mí, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar con ustedes al ayudador, no se preocupen, es necesario que yo me vaya. Pero llegó un Shabbat, un sábado, él acostumbraba a leer la Torá junto con todo el equipo, como lo estamos haciendo acá. Él acostumbraba también los sábados a ir a la sinagoga y abría un libro y leía la palabra, la recitaba y la explicaba. En uno de esos momentos Jesús estaba sentado, lo llamaron para compartir la Torá, se levanta y le dan el libro del profeta Isaías y lo leyó. En aquel entonces no existían los capítulos, pero él leyó y citó el capítulo 61 desde el versículo 1, comenzando la escritura. Decía así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me ha elegido y me envió a dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los abatidos, para consolar a los afligidos, para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió a anunciar que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria, su tristeza en un canto, en baile, alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos. ¿Cómo les llamarán? ¿Cómo? Plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, y hoy podemos traer esa palabra de vida como rema hoy al lugar de encuentro Kairos. Ustedes, habitantes del lugar de encuentro Kairos, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas.
Amén. Padre, te pido en esta hora que tu aliento, que tu poder, que tu Espíritu Santo pueda ayudarme, Señor, a poder expresar tu bendita y poderosa palabra. Que lo que gestaste, Señor, antes de llegar a este lugar pueda fluir tal cual como lo deseas en cada uno de nuestros corazones. Te pido que esta semilla pueda caer en tierra fértil esta noche, dar muchos frutos al 100%, para que tu nombre sea visto en estos tiempos y tu luz vaya en aumento cada día más, para gloria de tu nombre. Amén. Amén, Señor. El Señor, después que leyó este versículo o esta fracción del libro de Isaías, vino, se regresó, lo cerró el pergamino y se volvió a sentar. Y cuando estaba sentado les dijo a todos: hoy aquí delante de ustedes y en Israel se ha cumplido esta escritura. Ustedes se pueden imaginar el choque que causó en los maestros de ese momento, que estaban allí presenciando a Jesús leyendo el libro, hijo del carpintero, quien conocía a su mamá María. ¿Este qué se cree? ¿Cómo así que se está cumpliendo esta escritura? Se cree el Mesías. Y Jesús le dijo: así como sucedió con aquellas personas que le hablaron y no le creyeron, así se está cumpliendo hoy. Porque no hay profeta sin honra, sino es en su propia casa, en su propia tierra. Y los que estaban allí, los líderes de esa élite, lo sacaron y se lo llevaron a una parte alta del monte para tirarlo por allí. Estaban molestos, que se creía el Mesías. Pero Jesús, dice la palabra, que los miró fijamente y pasó por el centro de todos ellos, y nadie se atrevió a tocarlo. Se fue tranquilo, porque ya estaba el momento final de su propósito en esta tierra. Se cumplió la escritura y literalmente Jesús vino a esto. Jesús vino a dar buenas noticias. ¿Cuántos lo creen así? Vino a dar buenas noticias, vino a consolar a los afligidos, vino a anunciar el año agradable del Señor, vino a anunciar la salvación en cada uno de nosotros. Él vino a recordarnos que no estábamos solos. Dijo, allí expresó en ese libro, que Él se encargaría de cambiar nuestras derrotas en victoria y nuestros lamentos y tristeza en alegría y en baile. Un corazón así es un corazón totalmente en ruinas. Por eso Él dijo: ustedes serán llamados, todos ellos, los que yo les voy a cambiar ese lamento, los que les voy a quitar el dolor, aquellos que les voy a hacer ver como yo veo las cosas. Yo les voy a colocar el nombre de robles victoriosos o robles de justicia. ¿Cuántos aquí se han sentido cansados, entristecidos, afligidos, como prisioneros? ¿Alguien aquí se ha sentido identificado? Todos estamos agotados, cansados, y tal vez estamos. Quizás existen algunas todavía prisiones en nuestro corazón. Toda esta condición que Jesús reflejó en el libro de Isaías, yo vine por ellos. Yo vine por ese tipo de corazones. ¿Sabe cómo le llama? Corazones en ruina. Pero todos aquellos que crean en Él, Él prometió cambiarles el nombre a robles de justicia o robles victoriosos. Es decir, que Él se encargaba de cambiar nuestras derrotas en victoria, nuestras tristezas en alegría, nuestras quejas en gozo y en regocijo. Se encargaba de sacarnos de los lugares prisioneros de nuestro corazón, de esclavitud, para darnos la libertad de anunciar nosotros también las buenas noticias. Y buscando un poco acerca de la etimología de ruinas, roble significa fuerza, pero me llamó la atención la palabra ruina, porque en el hebreo ruina tiene una raíz que son 3 consonantes: J, R, P.
Esas consonantes, esa raíz etimológica da a luz tres palabras: Jurban, Yarbe y Jerbe. Jurban significa destrucción, escombro. Yarbe significa seco, sequía, sequedad. Y Jerbe significa espada. Fascinante, me llamó la atención porque las tres están asociadas, están vinculadas con ruina. La palabra es la espada de Dios, ¿verdad que sí? Esa misma herramienta que es la espada es la encargada de causar ruinas en medio de batallas, en medio de problemas, de circunstancias difíciles. Cuando el pueblo de Dios era atacado, la espada era la que causaba ese tipo de condiciones en la situación que se vivía. Traía ruina cuando era saqueada. Cuando el pueblo de Israel fue saqueado, fue tomado, invadido, hubo gran ruina en varias oportunidades. Esa misma espada que causa ruina es la misma espada que nos saca de ella. La palabra del Señor nos enseña que ella es como doble cortante, es de doble filo, traspasa hasta los tuétanos, llega hasta lo más íntimo, lo más profundo, discierne nuestros pensamientos y causa en nosotros una ruina. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por eso el Señor decía: la espada que yo les traigo no vino a que ustedes imaginen que vino a traer paz, vino a traspasar. El hábitat que tenía antes nuestros corazones, cuando vino la palabra de Dios, causó ruina en ese mal hábito de muerte. Trajo ruina a aquel hábito de muerte. Quedó totalmente desolada, destruida. Y es allí donde el Espíritu Santo puede habitar y descansar para tomar control absoluto de una tierra o de un corazón arruinado. Por una espada puede venir ruina, pero por una espada también puede traer esperanza, vida. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra, y Él vino a sacarnos de las ruinas de la muerte para llevarnos a su luz admirable y a darnos vida en abundancia. Amén. Hoy me gusta porque las tres palabras están asociadas. Cuando hay un corte o cuando hay espadas, cuando hay guerras, cuando hay conflicto, hay destrucción, ¿verdad que sí? Esa destrucción te lleva a una desolación y la desolación te lleva a una sequía. Eso se le llama ruina. En un lugar donde hay sequía, donde hay destrucción, donde hay ruina, no hay vida. Todo está seco. No fluye, no germina, no se mueve, no prospera, no se ve el fruto. Ahí está. Por eso que hay gente que cuando está en una empresa o está ejecutando algo o se propone arrancar un negocio o cualquier tipo, la asignación puede ser que nosotros podamos asumir y no funciona o comienza y se cae, uno puede decir: hay gran ruina, hubo una gran ruina. Las personas que aceptan a Jesucristo y lo tienen a Él como fundamento, como roca inconmovible, cuando vengan los vientos fuertes, evitarán las grandes ruinas en su vida. El Señor asegura que una persona prudente que edifica sobre Él garantiza de que no va a haber ese tipo de caos, ni de desórdenes, ni de ruina en sus corazones. Familia, lo que trato de decirte hoy es que Dios vino y envió a su Hijo para liberarnos a nosotros de un corazón o de una tierra arruinada, para llevarnos a un corazón próspero y llena de vida y vida en abundancia. Te tengo buenas noticias hoy. El Señor también te envió a ti.
me envió a mí para anunciar esas buenas noticias, para darle vista a los ciegos, para anunciar el año favorable de su salvación. Él te tomó a ti también, te escogió para que ayudes a liberar a aquellas personas que están prisioneras en sus ruinas, que ayudes a otros a quitarles sus lamentos o a cambiárselos en el nombre de Dios en alegría, a que salgan de su condición de derribo, ¿cómo se llama lo que dije ahorita? De derrota. Porque cuando hay ruina en el corazón del ser humano, toda su condición refleja pesimismo y derrota. ¿Acaso nosotros fuimos diseñados para reflejar la tristeza? ¿Fuimos diseñados para reflejar derrota? ¿Fuimos diseñados para hablar como los presos? No, usted y yo fuimos diseñados para anunciar abundante vida. Fuimos diseñados para sonreír y para dar testimonios de que hay alguien mayor que la circunstancia que podamos estar viviendo hoy que no nos agrade. Estamos creyendo en alguien que renueva nuestras fuerzas todos los días, que cambia nuestras tristezas y lamentos en gozo y en alegría. Ese es Él. En una oportunidad el profeta Nehemías, ¿se acuerdan de Nehemías? Le llegó un mensajero a darle una noticia: mira, tu tierra está ahorita en gran ruina, los sacerdotes están quejándose, la cosa no está bien allá, están mal todos. Nehemías le dio dolor, tuvo empatía por el corazón de su gente, de sus descendientes. Lo primero que hizo él fue clamar. Se postró delante del Señor y le suplicó: Señor, ayúdame a hacer algo por mi tierra. Él vivía en Susa, era el copero de aquel rey, y su gente que había sido exiliada, que había pasado por ese enfrentamiento a espada, que tenía gran ruina en ese momento, él tuvo empatía. Son muy pocos los Nehemías hoy que tienen empatía por las ruinas de otros, por las ruinas ajenas. Porque Nehemías no solo pensaba en su familia, pensaba en su nación, pensaba en sus amigos, pensaba en aquellos que quedaron en esa tierra arruinada. Clamó, lloró y le dijo: ayúdame a tener gracia delante del rey, voy a pedir permiso. Cuando se acercó al rey, el rey lo vio triste y le dijo: tú estás muy triste porque tienes esa cara de mamón chupado. Tú no estás enfermo. Si no estás enfermo, ¿por qué estás así? Y le contó: mi rey, está sucediendo esto. Mi tierra está sufriendo, está padeciendo, están siendo oprimidos. Ellos están gritando de dolor, desesperados. No hay yo qué hacer. ¿Usted me permite ir a ayudarlos? El rey le concedió el deseo de su corazón. El mismo Dios puso el querer como el hacer en el rey. Le dio gracia, madera para que construyera partes del templo, para que construyera los muros que se habían destruido y para que construyeran las casas de sus familiares también. Es decir, que el clamor de uno de los justos de Dios, tu clamor va a repercutir no solo en el bienestar de la iglesia, en el bienestar de la nación de Venezuela, sino en tu propia casa también. Todo lo que tú haces en sentido al beneficio de lo colectivo, de los demás, repercute como añadido en tu vida. Por eso el Señor dice: buscad primeramente su reino. Este es el secreto del éxito de cualquier persona. Buscar a Jesucristo es el secreto del éxito y de la vida del ser humano. Todo lo demás es añadido. Todo lo que vas a necesitar te lo entregará el Señor a su tiempo. Nuestro deber es descansar en Él. Nehemías recibió la información y se fue. Pero lo que me encantó de la historia de Nehemías, lo que me encantó de esa historia fue que mientras él se propuso anunciarles a los líderes de Jerusalén y les dijo: bueno, yo tuve información de que aquí la cosa está bastante difícil y yo vengo a ayudarles. Estos muros están arruinados. Jeremías tomó la decisión de decir:
yo voy a hacer lo mejor de mí, pero los vamos a reconstruir. Yo voy a dar de mí lo que no he creído dar desde hace mucho tiempo, pero los vamos a reconstruir. Él se apareció con una actitud optimista. Se apareció inyectándole la fe a aquellos. Pero 2 o 3 hombres había en ese lugar que no estaban en la misma visión y se burlaban de ellos. Siempre van a haber un Sanbalat, un Tobías y un árabe quejándose, criticando, molestos. Se molestaban tanto que hicieron todo lo posible para que cuando estaban construyendo se les derrumbara la obra. En plena construcción, ellos decían entre sí, uno decía, qué locura, esto nos van a terminar todo. ¿Cómo lo van a terminar todo en un día? Y el otro decía, no, es que está quedando, mira cómo está quedando eso. Se sube una zorra y se va a caer todo. Las quejas, las palabras de maldición no van a dejar de faltar. Pero Nehemías estaba al tanto de todo eso. Él sabía las maquinaciones y sabía todo lo que se estaba gestando en contra de la edificación, del propósito que Dios le había dado a él en ese momento. Cuando tú y yo determinamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra, se van a levantar los Sanbalat y los Tobías. Es normal. Pero nosotros decidimos si los escuchamos y les creemos, o seguimos escuchando la voz de Dios y le seguimos creyendo a Él. En plena construcción, Nehemías fue dando instrucciones y le dijo, estén atentos, porque en cualquier momento pueden llegar ellos a conspirar y a destruir la obra que se está levantando, este gran propósito. ¿Y saben qué hacían? Con una mano ellos tenían la espada y con la otra ellos llevaban materiales para seguir construyendo. Ordenaron y se pusieron en acuerdo, pendientes para la guerra en todo tiempo, sin dejar de trabajar. Y hoy nos está recordando el Señor que si la palabra es la encargada de sacarnos de las grandes ruinas, tú y yo no la podemos soltar. Mientras vamos trabajando, ella siempre tiene que estar aquí. Siempre tiene que estar presta para salir. Siempre tiene que estar presta para orientar. Siempre tiene que estar presta para ser oída también. Mientras trabajas, peleas por medio de ella. Mientras trabajas, peleas por medio de ella. Dile que está al lado, ¿estás dispuesta a seguir trabajando? Debes pelear también. Cuando hablo de peleas, no hablo de contienda entre hermanos. Hablo de principados y potestades que operan en los corazones. Porque es que nuestras armas, dice la palabra en Corintios, nuestras armas no son como las del mundo. Nuestras armas son 100% espirituales en Cristo Jesús, que nos dan el poder para alcanzar el propósito por el cual fuimos diseñados tú y yo. Sanbalat, Tobías, se van a levantar. Pero ¿dónde están los Nehemías de estos tiempos? ¿Dónde están los que están dispuestos, a pesar de terminar la construcción de aquella nación o ciudad que se te entregó, que estaba en gran ruina? Porque a ti se te entregó Lec. Se te entregó para que la edificaras y la sacaras de gran ruina. ¿Cuántos están reconociendo que Lec estuvo en gran ruina, no? ¿Y dónde están los Nehemías de estos tiempos? Todos nosotros necesitamos la ruina. Esa ruina, para que nosotros podamos ver también el estado de victoria, para que se puedan notar los robles victoriosos de estos tiempos, los Nehemías que están dispuestos a llevarse un ejército que con una mano pelean con la espada y con la otra siguen edificando y van en crecimiento y en aumento. Tú no naciste para ser un Sanbalat ni un Tobías, naciste para cumplir el propósito de Dios. Fuiste diseñado para dar vida y bienestar a la gente como Él te la da a ti. No nacimos para estar en problemas, en contiendas como aquellas personas que se levantaron a conspirar contra esa gran y hermosa misión de Nehemías. Tú y yo nacimos para esto, para ser embajadores de Jesucristo en estos tiempos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si esa es la realidad de tu vida, es que se tienen que levantar los Nehemías de estos tiempos. Amén. El Salmo 102 dice así:
Te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariños por tus ruinas y los mueven a compasión sus escombros. Qué hermoso el gran amor de Dios. Aquellas personas que tienen empatía, que tienen gran amor por las ruinas de lo que le pertenece, de lo que es suyo. Tienen a un Dios misericordioso que les va a auxiliar y ayudar. Pero Dios no va a ir a corazones endurecidos, que vayan a unos corazones que vayan en contra de lo que Dios diseñó. Dios diseñó la construcción, la unión, la armonía, el crecimiento, la multiplicación para que su nombre se vea en medio de tal condición. No para conspirar unos con otros y destruir lo que Él quiso hacer. ¿Me explico? Usted está metido en el paquete de los Nehemías. Aquí no hay ni Sanbalat ni Tobías. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Así que dile que está al lado, ni se te ocurra criticar ni murmurar, porque tú eres un Nehemías de estos tiempos. Amén. Ese es el gran amor de Dios. Y yo creo que aunque tú estés pasando por valles de sombras, de muerte, que estés pasando por persecuciones, por diversas dificultades, eso no debería de moverte a un diseño mayor, a un diseño más grande. Tú y yo fuimos diseñados para permanecer a los pies de Jesús. Fuimos diseñados para lavarle los pies a otros. Lavarle los pies sucios a otro es indicio de que tú le estás lavando los pies a tu diseñador. Nuestra posición en el corazón determina nuestra relación. ¿Con qué nos estamos relacionando todos los días, cada día? ¿En qué estoy concentrando la mayor parte de mi vida? Mis pensamientos, ¿dónde están dirigidos a diario? Porque si están dirigidos a aquel que nos dio la vida, que se entregó para darnos a nosotros resurrección, salvación y vida eterna, estamos hablando de aquel que nos sacó de un estado de tristeza, de lamentos, de derrotas, de cárcel. Si estamos hablando de Él, deberíamos de hacer lo mismo que Él. Porque Dios no te sacó de allí para que presumieras que ya no estás allí. No, solo para eso. Dios no solo te sacó de allí solo para que decir, me sacó de ahí el Señor. Ya no estoy en la cárcel, ya no estoy derrotado, ya no estoy triste. No te sacó para eso. Eso es parte de tu diseño para que tú testifiques de Él, pero ese no es el propósito de tu vida. El propósito de tu vida es reflejar y hacer lo que Él hizo contigo en los momentos más difíciles que puedas estar atravesando. Las ruinas de tu corazón, Dios envió ahí al Hijo para que tú salieras de allí, para que salieras de un estado de sequía. Los estados de sequía no te dejan orar, no te provocan intimar. Los estados de destrucción y de escombro, de desolamiento, no te anima. Andas siempre en una condición apagada, quejándote de todo, señalando. Mira, viendo el pasado, cómo fue el acontecimiento de la gran ruina, y recordando lo que antes fue. Pero un corazón que fue rescatado por las manos del alfarero, que después de haber caído, como cayó la vasija la semana pasada, y de haberse roto, y gran ruina se vio en ese momento, muchos allí pensaron que eso era un escombro y ya, se iba a la basura. Pero Dios no piensa así. Dios utiliza las ruinas y lo roto para Él glorificar su nombre. Dios sabe por qué permite ruinas en tu vida y en mi vida. Dios sabe por qué a veces te sientes solo o sola. Dios sabe por qué llegan palabras de maldición a tus espaldas y te enteras. Dios sabe por qué te traicionan. Él sabe por qué permite. Él tiene conocimiento de todo. Su diseño es tan perfecto que no se le escapa nada.
Señor, ¿viste lo que me hicieron? Señor, ¿viste lo que hablaron? Antes de que lo hicieran ya lo sabía. Es que son necesarias las ruinas en tu vida para que te des cuenta en la condición en que te encontrabas antes. Las ruinas solo lo que hacen es dar evidencia de tu maldad, de lo que nosotros éramos o lo que podemos ser hoy. Pero tú y yo no nacimos para permanecer en la ruina. Tú y yo nacimos para vivir en el éxito, en la prosperidad, como un árbol plantado junto a corrientes de río de agua viva, donde sus hojas no se secan ni caen, sino que dan fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Amén. Ese es tu diseño, para que Él se vea. En una oportunidad, Ezequiel también lo vivió cuando recibió una visión. El Señor lo llevó en visión, en el espíritu, lo llevó a un valle full de huesos podridos y secos. Y en ese momento el Señor le dice: Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos pueden tener vida? Y él le responde: bueno, Señor, tú lo sabes todo. No, bueno, dile a esos huesos que tomen vida. Suelta la palabra y que salgan otra vez tendones, músculos, que comiencen a moverse. Ezequiel obedeció y hizo literalmente como el Señor le había ordenado. Y en la visión pudo ver cómo cada uno de los huesos se juntaban. Dice que se empezó a escuchar ruidos fuertes de cómo ellos se unían y tomaban los tendones, el territorio de su posesión original. Se volvieron a unir, pero dice la palabra que no fue suficiente, porque aunque estaban unidos esos tendones, no tenían vida esos huesos todavía, esos miembros, esos cuerpos todavía. Y le dijo: Ezequiel, háblale al espíritu, al aliento de Dios, al aliento de vida, del norte, del sur, del este y del oeste. Háblale al espíritu. Y el espíritu dele en vida a todos esos huesos que están allí. Y dice Ezequiel, lo narra, dice literalmente como él me dijo. Yo solté la palabra al espíritu y el espíritu recibió la orden y le dio vida a todo eso. Hoy en día tú y yo tenemos el poder para hablar la palabra, y en el nombre de Jesús ese mismo espíritu puede levantar de la ruina cualquier corazón, cualquier persona dentro de ti o los que están cerca de ti. Si la ruina la tiene tu corazón, el mismo espíritu te puede levantar de ruina, de sequía, y ponerte en lugares altos, lleno de vida abundante. Y si tienes un corazón cerca del tuyo, a un hermano en esa condición, tú y yo tenemos el poder para ordenarle al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que tome vida toda ruina en el corazón de tu prójimo. Porque ese es el diseño tuyo. Es tu diseño y mi diseño. La persona que no busque, que no se concentre, que no tenga enfocados sus pensamientos en las ruinas o en las miserias de su prójimo, no ha entendido el evangelio. Una de las preguntas de los líderes es: según la convicción LEC, ¿cuál es el concepto del evangelio que usted entendió? Y el concepto literal es empatía, compasión por las miserias o las ruinas del prójimo, del corazón del prójimo. Los que no la respondieron y tuvieron el cero, bueno, ahí tienen la respuesta. Todos estuvieron. Algunos se copiaron, pero ya se la aprendieron. Otras se las dije en el momento, pero ya se lo recordaron. Si nosotros no tenemos empatía y sensibilidad por la miseria, por la ruina, cuando hablamos de ruina hablamos de cárcel, estamos hablando de derrota, estamos hablando de miseria. La ruina representa llanto, ansiedades,
amarguras. Jesús leyó el libro y dijo: el Señor me envió, me ungió para ellos. ¿Y sabe cómo les voy a llamar a todos ellos? Robles victoriosos. ¿Sabes para qué te libera el Señor? Para que te conviertas en un roble. Pero no cualquier roble, un roble de justicia y victoria. Para que en estos tiempos resplandezca Él a través de ti, que eres la vasija frágil ante los hombres. Pero ese tesoro te hace fuerte. Y ahí es donde el débil puede gritar: fuerte soy. Porque tus fuerzas no vienen de tu vasija, del vehículo, vienen del Espíritu de Dios, quien te da la vida. Viene del Espíritu de Dios, quien le da la vida a las ruinas de las miserias del prójimo. ¿Yo me estoy explicando bien o estoy confundiendo? Nacimos ¿para qué? Para vivir una vida en abundancia con Él, con Jesús. ¿Quién es el que adora al Padre? ¿Nosotros? Es el Hijo. Es el Hijo el que adora al Padre. Queremos adorar al Padre con todo nuestro ser. Dejemos que el Hijo viva. Que Él nos saque de la ruina, nos saque de nuestra condición de miseria. Que Él pueda prosperar cada día más y que vaya en aumento en cada uno de nosotros para dar testimonio de lo que nosotros fuimos diseñados. Nacimos para tener éxito. ¿Se acuerdan cuando comenzamos? Que Él no tiene planes de mal, sino un futuro lleno de bien, de bienestar. Dice: y yo voy a escuchar a los que me busquen, pero de todo corazón. Podemos buscarlo, pero si el corazón está lejos, si lo hacemos con pura palabra, también se cumple lo que dijo el profeta: este pueblo solo me adora de labios, pero su corazón está lejos. Ahí radica todo. El corazón es el que controla nuestra vida, familia. Es en el corazón donde nacen las cosas buenas y malas. Es en el corazón donde se provocan los peores caos y las ruinas más relevantes del ser humano. Pero tú y yo, lo repito de nuevo, no fuimos diseñados para permanecer en la ruina. Tú y yo fuimos diseñados para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Fuimos diseñados y nos dieron nombres. Si aceptábamos a Jesús, nos dijeron robles victoriosos, no robles fracasados, robles victoriosos. Así que cuando alguien se te acerque y te diga: tú estás fracasado, tienes problemas, no, yo sé quién soy, porque Cristo me llamó a ser un roble victorioso en estos tiempos. Debemos de cuidar el templo. Debemos de guardar el corazón, nuestros pensamientos. Todos los días viene un Sanbalac, viene un Tobías a intentar confundirte, a decirte: no vales, no sirve, no puedes, eres una pecadora, eres un pecador, tú hiciste esto. ¿Quién es el que señala y el que acusa? Satanás. Dios nunca reflejó en la Escritura una acusación y un señalamiento. Anunciaba lo malo que estaba haciendo y punto. Pero no vino a condenar. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a sanarlo, a liberarlo, a salvarlo. Y ese es nuestro rol. Dios te anima, Satanás te desanima. Dios construye, Satanás derrumba. Dios une, Satanás divide. Dios fortalece, Satanás debilita. ¿Aló? ¿Me explico? Dios habló y dijo que íbamos a contemplar un año abundante, que la cosecha sería vista. Él fue el que preparó todo, no nosotros. Nosotros creíamos que estábamos en plena ruina, que no teníamos esperanza. Pero de repente Él dijo: este es un año de cosecha. Dios mío. Lo que necesitamos es creer.
Lo que necesitamos es estar en el acuerdo, en el mismo sentir. Y con una mano tenemos la palabra y la espada, y con la otra seguimos trabajando, y Dios se encarga de darnos la victoria. Si Él dijo que íbamos a ser robles victoriosos, es porque Él garantizó la victoria en ti y en mí. Pero debemos de mantener la palabra, debemos de mantener la espada firme, y de esa manera salimos de la ruina para contemplar la gloria que Él nos prometió que iba a ser mayor que la primera. Amén. Todos fuimos llamados a tener éxito en la vida con Él, porque el éxito del ser humano es Jesucristo el Salvador. Estás concentrado en tener éxitos con tus propias fuerzas, en tu trabajo, en tus negocios, en los hijos, en los estudios. Eso no está mal, pero ese no es la garantía del éxito de tu vida. Porque si te vas a desgastar en esta vida, que esté concentrada tu vida en desgastarse para Jesucristo, y lo demás que venga añadido. Con esto no quiero decir que está mal trabajar ni que está mal estudiar. No malinterprete. Al contrario, allí usted puede resplandecer. Amén. Déjenlo que ese es evangélico también. Seguro que viene a escuchar la palabra. El perrito viene a sentarse también. Dejen que los perros vengan a mí. Jesús dijo, venga, dejen que los niños vengan a mí. Que los perros no sé si tendrán salvación, pero por si acaso, Dios es fiel, ¿verdad que sí? Póngase de pie, que vamos a leer para concluir una promesa, una palabra del Señor. Y usted va a repetir conmigo. En Ezequiel 36, el capítulo antes donde Ezequiel se encontró con la visión de los valles de huesos secos, el Señor le dijo algo. Le dijo que se lo recordara al pueblo, que se lo anunciara. Y usted lo va a escuchar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de santidad. En el versículo 27 al 32 dice el Señor así. Su palabra es viva y sigue siendo real. Y esta palabra hoy se hace rema en los corazones del lugar de encuentro Cairo. ¿Cuántos lo creen así? Y dice, pondré mi espíritu en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Entonces se acordarán de sus malas conductas y de sus acciones tan repugnantes, y se avergonzarán de ellas. Entiéndanme bien, dice el Señor. Todo esto lo haré para que ustedes se avergüencen de su mala conducta y no porque se lo merezcan. Amén. Amén. Les juro que así lo haré. El 33 dice, y cuando ya los haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré construir sus ciudades que estaban en ruinas. Amén. Vivirán en ellas. Lo que yo les dije ahorita, ¿saben por qué Dios permite la ruina? Para que nos repugnen después nuestras maldades. Tú y yo tenemos que vivir en ese valle de huesos secos para tú entender la misericordia de Dios. Dios no nos está diciendo que Él nos va a llevar a que los liberemos y conquistemos otra vez la tierra, y a que nosotros seamos robles de justicia o de victoria, porque nosotros los merecemos. No. Él está hablando claro y dice, se los estoy dando, les estoy garantizando a ustedes este bienestar para que ustedes entiendan lo que eran, lo que estaban haciendo o lo que están haciendo, y me glorifiquen a mí. Lo repito, cuando ya haya limpiado de todas sus maldades, los dejaré construir sus ciudades que están en ruinas y vivirán en ellas. Cuando habla de las ruinas de las ciudades, hoy el Señor nos está recordando, nuestro corazón es la ciudad de esa tierra que Dios nos prometió. Nos prometió una tierra donde iba a fluir leche y miel.
Y eso está dentro de ti y dentro de mí. Es la tierra, es tu corazón la que tiene que ser arada, perfeccionada, para que entonces Él pueda liberarnos de esa condición de ruinas y disfrutar la bendición eterna y abundante que le prometió a todos aquellos que confían y aman su nombre. ¿Cuántos aman a Dios hoy? ¿Alguien quiere renunciar a esa condición de ruina, aceptando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador? Porque yo puedo vivir aquí en la iglesia todos los días, pero si yo no reconozco que mi corazón también ha vivido ruinas, nunca voy a salir de ellas. Voy a seguir siendo el mismo. Necesito reconocer que todos pasamos por cárceles. Todos vivimos por tristezas, por decepciones, por golpes, por heridas, por contiendas, por enojos, por ira. Todos hemos pasado por el asunto del error, del pecado. Todos hemos vivido la ruina, pero tenemos a nuestro Salvador para sacarnos de allí y para que disfrutemos una tierra que fluye leche y miel, para que disfrutemos las promesas maravillosas de permanecer con Él eternamente y de adorarle sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, viviendo en armonía, así los unos con los otros, como viviremos en armonía con todos los ángeles y seres vivientes que le adoran 24/7 al Señor en su trono. Tú fuiste diseñado para adorar a Dios. Esto es un ensayo. Lo que hoy podemos hacer para adorar al Padre, nuestro estilo de vida, es simplemente un ensayo de lo que nosotros necesitamos para vivir eternamente con Él. Él insiste en corregir las ruinas de nuestro corazón todos los días. Si alguien se siente en esta noche dolido, triste, molesto, desesperado, si ha vivido en condición de abatimiento, encarcelado y no ha podido salir de esa ligadura o de esa opresión, tal vez, si consideras que hubo derrota en tu corazón, no te sientes digno, hoy es la noche de salir de esa ruina del corazón y de dejar que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser. Vamos a repetir juntos una oración. Aquellos que estén convencidos de quién es el libertador de libertadores, repite conmigo y dice: Señor Jesús, hoy reconozco mis errores, mi pecado y la ruina que hubo en mi corazón. Hoy acepto, Señor, que sin ti nada puedo y que hoy más que nunca te necesito. Ayúdame, saca todo escombro, quita toda sequía de mi corazón, toda apatía, enojo, toda falta de misericordia en mi corazón. Ayúdame, Señor. Resucita, Señor, lo que puede estar muerto. Ayúdame con el aliento de tu Espíritu Santo a hoy poder profetizar, a hoy poder darle esperanza y vida también a las ruinas y a las miserias de mi prójimo. Ayúdame a cumplir tu propósito, Señor, a que cada día, Señor, pueda cantar, cada día pueda gritar, pero con cánticos y con gritos de alegría, no de quejas ni de tristeza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que hoy, Señor, ese nombre que dijiste que llevaríamos todos aquellos que creíamos en ti, robles de justicia y victoriosos, se haga real en mi vida, se haga real en mi familia, se haga real en mi nación, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda ruina y acepto la libertad y la prosperidad que tu reino me ofrece, que tu Hijo, Señor, me ha entregado al aceptarlo como Salvador. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que bendiga, Señor, mi corazón, que me ayudes a guardarlo y administrarlo, para que tu nombre sea visto, Señor, hasta el día que vuelvas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias por cada uno de mis amados hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que todo corazón con ansiedad, con tristeza, con enojo, con ira, que se hayan encontrado en condiciones, Señor, de opresión,
decepcionados o derrotados. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que por medio de tu palabra, así como lo hizo Ezequiel, que lo contempló en esa visión, hoy pueda haber una resurrección a cualquier condición de sequía, Señor. Hoy todo corazón se levanta y reverdece como reverdecía, Señor, en aquel entonces la vara de Aarón, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre amado. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos con toda clase de bendición eterna y celestial. Amén, 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 Señor. Gracias, Padre maravilloso. Entra en mi casa. Gracias, Señor. Entra en mi vida. Cambia toda mi estructura. Y haz todo nuevo, Señor. Sana todas mis sí, Señor. heridas. Lléname de tu santidad. Queremos amarte. Quiero amarte solo a ti. Eres el único amor que reconocemos. Mi gran amor. Haz un milagro. Así como lo hiciste, Señor. Así como lo hiciste con Nehemías. Así como lo hiciste con Ezequiel. Como lo hiciste con Jacob, con Isaac. Sana todas mis heridas. Danos lo que necesita nuestro corazón, Padre, para prosperar día a día, para que seas visto, Señor. Porque tú eres mi gran amor. Sí, Señor. Haz el milagro en mí. Entra en mi casa. Es suficiente tu palabra para que el milagro sea visto, Señor. Hoy creemos, Señor, en la espada que nos diste, Padre. Hoy creemos en el efecto que causa tu palabra, Señor. Y decidimos a no soltarla, a permanecer, Señor, siempre en la mano. Y del mismo modo, Señor, nos esforzamos en seguir construyendo, Dios, lo que pudo haber estado en ruina. En el nombre de Jesucristo, Señor, hemos decidido confiar, hemos decidido obedecer tu palabra, hemos decidido hablar tu palabra, Señor, para que se vea la vida, para que se vean los huesos que estaban secos caminar, para que hoy puedan profetizar, Señor, aquellos que estaban mudos, para que puedan ver los ciegos, Señor, y toda enfermedad, Señor, pueda huir, Señor, de todo templo, pueda salir, Señor, de toda condición del corazón de los hijos que han sido, Señor, escogidos. Te pido en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, sana a tu pueblo. Llévalo a lugares altos, en posiciones eternas y celestiales, a donde fuimos diseñados, Señor. En mi casa, entra en mi vida, Rompe cambia toda mi estructura y levanta nuevas todas mis heridas, estructuras y murallas. Lléname de tu santidad. Sí, Señor. Quiero amarte solo a ti. Te reconocemos. Porque tú eres mi gran amor. Díselo a Él, díselo. Ven y haz un milagro. Haz el milagro. Yo no acepto las ruinas. En mi casa. Yo no acepto ni los escombros. Yo no acepto, Señor, el miedo ni la sequía, porque sé que yo no fui diseñado para eso. Hoy acepto tu palabra y la tomo como mi arma. En estos tiempos tan difíciles, y aunque se levanten los Tobías o los Sanballat, yo me concentro en la edificación, Señor, en tu palabra, Señor, en tu promesa. Si dijiste que todo se iba a restituir, que íbamos a encargarnos en tu nombre, a hacer cosas nuevas, no voy a soltar la palabra. Voy a confiar en ti. Ven y entra en mi casa. Entra en mi vida Y quédate aquí. Cambia toda mi estructura. Sana todo. Sana todas mis heridas. Saca todo, Señor. Lléname de tu santidad. Queremos dar testimonio Quiero de tu amor. amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Ven y haz un milagro en mí. Ven y entra en mi casa. Gracias, Espíritu Santo. Entra en mi vida. Porque así como soplaste sobre esos escombros, sobre ese valle de huesos secos y le diste vida, hoy se han levantado corazones en ruina,
Hoy se han levantado corazones secos que deciden ver más allá y convertirse en portadores de vida. Hoy levantaste gente que se encontraban en condiciones de derrotas y hoy los has trasladado a una posición de victoria. Hoy sacaste de muchos corazones de condición de tristezas y los has trasladado a alegría, a bailes, alabanzas. Hoy sacaste corazones del enojo, de la ira, del dolor y los has llevado a la alegría, al gozo de la salvación, Señor. Es un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en haz un milagro, haz un milagro aquí, Señor. Haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Aquí está mi corazón. Haz un milagro en Míralo bien, Señor. Si ves algún tipo todavía de escombro, si ves algo que tengas que quitar y cambiarlo, Señor, aquí está. Haz un milagro aquí, Señor. Ven, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro en mí. Ven, haz un milagro en mí. haz un milagro en mí. En mi nación, Señor, en mi congregación, en mi casa, haz un milagro, Señor. Ven, haz un milagro en mí, Señor. Haz un milagro en mí. El Dios de los milagros ha desatado milagros en cada corazón que está creyendo esta noche. Porque los que antes eras, ahora no es. Porque si antes habían escombro, hoy hay abundancia. Hoy fluye la leche y la miel. Lo que antes no existía, hoy existe para gloria y honra de nuestro Padre eterno. El milagro fue hecho aquí. Yo lo creo, Señor. Yo creo en el milagro que hiciste en mi corazón. Yo creo en el milagro que hiciste en mi nación, en mi casa, en mi familia. Yo creo en el milagro, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor, que lo que dijiste se cumple y que ningún arma forjada va a prosperar, sino tu palabra. Siempre la voy a tener en cuenta, la tendré en la mano, la tendré en la boca, y como un carbón encendido, Señor, fluirá para encender antorchas, Señor, arderá para encender, Dios, todo, las lámparas que puedan estar apagadas. Solo tú, Señor, te encargas y utilizas, Señor, las vasijas, utilizas las lámparas que hoy en día deciden tener el aceite, Dios, de reserva para testimonio y gloria de tu santo nombre. Amén, amén, amén. Dale un abrazo al que tienes al lado y bendícele.